Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Nuevo vídeo en el canal, volvemos otra vez con otra reseña. La verdad es que este mes ha sido productivo y me ha dado tiempo a leer bastante rápido. Bueno, a leer. En este caso traigo algo que es distinto, no es una lectura como tal, es un audiolibro, aunque tengo la versión novelizada, que os enseño. Me lo he escuchado en audiolibro, en inglés, y la verdad es que merece la pena y hablaremos un poco del tema. Vamos a estar reseñando hoy, como ya habéis visto en la miniatura, la novela La Batalla de Jedha, bueno, o el audiolibro La Batalla de Jedha, ¿vale? Como veis, realmente el libro, no sé si se va a ver, pero es un poco, bueno, pues eso, está como teatralizado, guionizado. Sí, parece más un guión que otra cosa y ahora leeré partes para que veáis cómo es. Pero bueno, vamos a estar hablando de la Batalla de Jedha de George Mann. Una novela, como digo, un audiolibro, la verdad es que bastante sencillito de escuchar, incluso en inglés. A pesar de algunos nombres y algunas razas, es bastante sencillo de escuchar. Pero no solo hoy vamos a estar reseñando esto, y vamos a estar también reseñando un cómic que es El equilibrio de la fuerza. Es la primera vez que reseño cómic, la verdad es que yo no suelo reseñar cómic porque tampoco me los leo casi todos, pero creo que este es necesario porque ambas lecturas se complementan muchísimo. O sea, ambas lecturas pasan en el mismo momento, prácticamente, ¿vale? En la misma batalla de Jedha, y complementan un poco la una a la otra. No en cuanto a historia, quizá, bueno, sin el quizá, no en cuanto a historia, cada una pues cuenta una parte, sigue a unos personajes distintos, está enfocada en unas partes distintas, pero sí que complementa mucho la historia pues en lo que es esa batalla de Jedha, en las sectas que hay en Jedha, sobre todo el cómic indaga bastante en las sectas y eso está bastante guay, en las bombas que se ponen en Jedha, bueno, en todo lo que está pasando durante este periodo de la fase 2 de la Alta República, que eso no lo he dicho. Este es el audiolibro forma parte de la fase 2, bueno, el audiolibro y el cómic, ambos, forman parte de la fase 2 de la Alta República y estarían entre las dos novelas de adulto, Convergencia y Cataclismo, ¿vale? Es el periodo este que pasa entre ellas. Vamos a estar, como digo, hablando de este libro y del cómic. Del cómic está escrito por Cavan Scott, que yo creo que ya hablé de él en Tormenta Creciente, si no recuerdo mal. ¿O era Luz de los Jedi? No me acuerdo. Creo que ya hablé de él. Si no, pues en la siguiente novela que me lea él, hablaré de él. Así que vamos a empezar hablando de Josh Mann, que es cierto que es la primera novela que me leo. Vamos a hacer un pequeñito resumen de su carrera, por decirlo así. Y luego ya nos metemos en bandeja. ¿En bandeja? Nos metemos en faena. Porque en bandeja. Nos metemos en faena hablando de la historia con sin spoilers y con spoilers. Vale, Josh Mann, autor británico nacido en el 78, que es conocido principalmente por una serie de libros de novelas detectivescas que se llama Newbury and Hawkes. Lo tengo que mirar porque son nombres que no me acuerdo. Newbury and Hawkes, que yo creo que no está traducida. Y también es conocido por The Ghost, es una novela negra de ciencia ficción, que debe tener también bastante éxito, pero de nuevo no está traducida según creo. Ha escrito novelas y cómics de Doctor Who, de Dark Souls, de Warhammer, o sea, bastante prolífico en lo que es la ciencia ficción y en la fantasía. En cuanto a Star Wars, tenemos, se hizo más o menos, bueno, empezó con Star Wars con dos recopilaciones de historias cortas, que son Myth and Fables, mitos y fábulas de Star Wars, y el libro Dark Legends, que también es de historias cortas. Ahora es principalmente, bueno, está trabajando también bastante dentro de lo que es la fase, toda esta fase de la Alta República, toda esta organización de la Alta República que se ha hecho, y tenemos dos novelas infantiles suyas, una es Showdown at the Fair, que yo creo que no está traducida. Las infantiles, la verdad es que de la Alta República creo que no van a llegar casi todas, porque creo que no están teniendo éxito. Pues hablábamos de Showdown at the Fair y de Quest for the Hidden City, ¿vale? Esas dos novelas infantiles. En cuanto a adulto, tenemos el audiolibro La Batalla de Jedha, que está escrito por él, y que es el que vamos a hablar hoy. Y luego, la fase 3, tenemos The Eye of Darkness, que es novela de adulto, una de las novelas principales de la fase 3.
Así que bueno, pues ya conocéis un poco más al autor, como veis es bastante prolífico en cosas frikis, vamos a decirlas, porque vamos, Dark Souls, Doctor Who y Warhammer, tela. Pero bueno, la verdad es que basado en este libro no está mal. Vamos con el comentario sin spoilers, como siempre, primero sin spoilers de los dos libros, bueno, del libro y del cómic. En cuanto a la batalla de Jedha, vamos a empezar por él. Es cierto que, como digo, yo lo he escuchado en audiolibro y creo que gana bastante. Es decir, si me hubiese tenido que leer esto, pues no sé si me hubiese gustado leído. He leído teatro en otras ocasiones, no me importa leer teatro, pero no sé yo si está muy bien editado, o no sé cómo decirlo, si está muy bien leer esto así tal cual está aquí. O sea, no sé cómo decirlo muy bien, pero bueno. Una de las cosas que sí que me ha gustado de la novela mucho y ayuda mucho al tema de seguir el audiolibro es que tiene, no lo vais a ver, pero tiene los personajes al principio. Te explica todos los personajes al principio, pues yo qué sé. Bueno, la historia se centra en Creighton Sun, que ahora hablaré un poco de él, ¿vale? Entonces te pone Creighton Sun, humano, maestro Jedi. Aida Forte es una Nikto, que es caballera Jedi. Silandra So es humana, maestra Jedi. Luego tenemos a Kez, que es humano. A, yo qué sé, a Selly, que es una Zabrak, que es un Zabrak. El Heraldo, que es un Autulano. O sea, te va diciendo no solo el personaje y qué es, sino además su raza. Entonces, eso la verdad es que está muy bien para imaginarte los personajes que estás escuchando durante el audiolibro. Eso a mí me ha gustado mucho. El resto del libro, como digo, es muy teatral, por decirlo así. Escena 1. Bueno, más que teatral, o sea, yo esto más que teatro lo veo como un guión de cine. Es decir, escena 1, interior Jedha, la segunda aguja, sala de reuniones. Presentador, tiempo hasta el inicio de la batalla, 0 horas. Es que el señor habla así. Ambiente, estamos en la segunda aguja de Jedha, un templo viejo y abandonado recientemente recondicionado para la conferencia de paz. Excepto que estos ambientes, por ejemplo, no te los explican en el audiolibro. En el audiolibro directamente empiezan a hablar. O sea, es decir, va desde desde el presentador hasta el primero que habla es Tilson Graft. Bien, se acerca el momento de empezar el acto. Embajador Tintak, efectivamente, acabamos con esto de una vez. ¿Sabes? Que las explicaciones de dónde están en los sitios pues se pierden un poco en el audiolibro. Entonces es un poco, la verdad es que es un mix de sensaciones. A mí el audiolibro la verdad es que me ha entretenido bastante, o sea, si os gustan los audiolibros, al final, a mí este me ha entretenido bastante porque tiene una cosa que yo no había visto aún en los audiolibros, por lo menos en los que había escuchado. Y es que está locutado por diferentes actores, pues tienes hombres, mujeres, cambian de voces, hay sonidos ambiente, hay sonidos, hay música, en las batallas hay disparos, bombas, sonidos. Entonces, eso aporta muchísimo al audiolibro. Yo los audiolibros que estaba acostumbrado es más narrativo en el sentido de una persona que te lee el libro y tú lo vas escuchando de lo que él te lee. Y a lo mejor pues cambia un poco la voz o yo qué sé, o cambia la entonación y demás para que sepas que es un diálogo o personajes. Pero aquí no, aquí es... No sé cuántas personas habrán locutado esto, a lo mejor 4, por ejemplo, pero las identificas perfectamente y sabes quién es quién, diferentes voces, si habla la madre, pues notas que es alguien como más envejecido, si habla Keidron, que es es una raza rara, es un Villarandi, pues le escuchas como con mucho acento y es como difícil entenderle. La verdad es que el audiolibro me ha gustado bastante por eso, porque va más allá, es como más... Sí, tiene más cosas. Entonces hay momentos en los que suena la música original de las películas y pues la verdad es que mola. El final, de hecho, se te pone aquí un poco en el corazoncito y mira que tampoco es que te llegue mucho este libro, pero al final, joder, mola mucho cómo está, por la música, por lo que cuentan. No sé, la verdad es que el audiolibro a mí me ha entretenido bastante. Ahora, la historia. Bueno, la historia se queda un poco flojita, la verdad. O sea, al final no es que pase gran cosa en este libro. O sea, es bastante sencilla la historia y yo creo que está más enfocada a eso, a que pases un buen rato escuchando el audiolibro, más que a contarte muchas cosas. Aún así pasan cosas, no está mal. Entonces, audiolibro, la verdad es que no sé cómo evaluarlo. O sea, yo
Normalmente las novelas, pues las evalúo, yo sé, en mi cabeza las evalúo de una manera, si me han gustado, si no me han gustado, los personajes, la traducción, la edición, etcétera, etcétera. Me hago mis valoraciones mentales, pero en un audiolibro la verdad es que no sé evaluar. Entonces yo le he puesto más o menos, creo que le puse 3,5 estrellas de 5 en Goodreads, porque al final pues es eso, en plan de sí, me ha gustado, pero la historia es un poco sencillita, diríamos. Vale. El equilibrio de la fuerza, el cómic. Como digo, esta historia pasa a la vez, a la par que la batalla de Ieda. Pero no se cruzan. Es decir, aquí hay Jedis, pero estos Jedis no se cruzan con estos Jedis. Sin embargo, sí que hay un punto en común, que luego contaremos, en el cual se relata tanto aquí como aquí. En los dos momentos se relata y de hecho puedes ver, es exactamente el mismo texto. Entonces, yo no soy muy de valorar cómics, como digo. La verdad es que es un cómic que al principio me costó un poco, los personajes no me gustaron. No sé, el personaje principal de hecho es que no me gustó mucho, la verdad. Se centra un poco en un Jedi de esta raza, que es la misma de no me voy a acordar, de otro Jedi conocido. Pero bueno, se basa en es este personaje, el Jedi principal. Entonces, pues bueno, la historia al principio no me gustó. Según va avanzando la historia y vas metiéndote un poco más, la verdad es que está bastante mejor. No sé, ya te digo que al principio, sin más. Luego, otra cosa que tiene este cómic es que hay algunas viñetas que están súper mega curradas, cosa que, por eso digo que yo no valoro cómics, no sé si es habitual. Hay viñetas que están súper mega curradas y luego hay viñetas que los dibujos no lo vais a ver, pero esta viñeta, el dibujo es como súper sencillo, como muy, ¿sabes?, a mano alzada. Entonces, no sé. Pero bueno, la historia complementa bastante, como digo, el libro y por eso os traigo los dos juntos, porque se complementan mucho y lo veremos en la parte con spoilers. ¿Recomiendo el audiolibro y el cómic? La verdad es que el cómic sí que lo recomiendo. Si os gusta leer cómics, los coleccionistas de cómics, leéroslo, o sea, sí o sí. Y el audiolibro, bueno, creo que a mí me ha entretenido. O sea, si tenéis tiempo, pues yo qué sé, yo por ejemplo lo escuchaba paseando al perro o yendo al gimnasio, cosas así. Si tenéis tiempo, no está mal. No está mal escucharlo. Creo que la historia no os va a aportar muchísimo, la verdad. O sea, la historia os podéis quedar ahora al comentario con spoilers. Os la cuento y ya está, para que sepáis qué pasó entre un libro y otro. Pero no creo que sea una historia muy importante. Cosa que, por ejemplo, el cómic, creo que sí. Creo que el cómic, al final, descubrimos una parte de los malos que interesa más. El cómic nos da más puntos de los malos que el libro. Entonces, como digo, lo recomiendo si tenéis dinero, si tenéis tiempo, sí. Si no tenéis ni dinero ni tiempo y queréis ir a lo fijo, saltaros esta parte, por lo menos en el audiolibro, y leeros el cómic. El cómic creo que sí que, ya os digo, me gustó al principio menos, pero al final creo que tiene los detallitos de los malos que molan mucho. Así que nada, vamos con el comentario con spoilers. Ya sabéis, spoilers por aquí, spoilers por aquí, voy a desgranar la historia. Vale, pues la batalla de Ieda. La batalla de Ieda comienza... Bueno, la batalla no, el libro comienza donde lo dejamos en el anterior. Es decir, si os acordáis en Convergencia, y si no tenéis el comentario en la cajita, ¿vale? El vídeo reseña de la cajita. Convergencia terminó con los herederos de Erono y Eriam casados y pendientes de hacer un tratado de paz, de firmar un tratado de paz que Gela-Natay, una de las protagonistas de ese libro, propuso que fuera en Jedha. Por lo tanto, tenemos los protagonistas de esta novela van a ser Creighton Sun y Aida Forte, que son dos Jedis que aparecían en la anterior novela pero que no tenían un grandísimo protagonismo, que aquí son los protagonistas y van de avanzadilla a Jedha para preparar todo para firmar el Tratado de Paz. En este libro no van a aparecer Fantu y Ciri, los herederos, sino que mandan a dos embajadores. Dos embajadores que son Xerox y Tintac, ¿vale? Que son Xerox de Eriam, si no recuerdo mal, y Tintac de Erono, ¿vale? Que los envían para que ellos son los que van a firmar el Tratado de Paz. Y además, la República envía, la República y la Asamblea, que ahora hablaremos un poco, envían a un mediador para, fuera de la República, fuera de la Asamblea, fuera de todo, envían a un mediador para que haga de mediador en este firmado de paz. Y es Morton Santeca,
que es de la familia Santeca, que lo conoceréis por este personaje, lo pongo por aquí, que aparecía en el episodio 7, si no recuerdo mal. 7, sí, nunca me acuerdo, y en el libro Sombra de los Sith, que también tenéis la reseña en mi canal. Vale, entonces como digo, bueno, antes de nada, ¿qué es la asamblea? Y cómo está organizado Jedha, ¿vale? Y esto también se cuenta mucho aquí, y vamos a entrar también un poco en el cómic. Jedha es una ciudad santa, y es una ciudad santa para todos los que veneran la fuerza. ¿Quiénes son todos los que veneran la fuerza? Diferentes sectas. Hay muchísimas sectas diferentes que no son usuarios de la fuerza como los Jedi, o que no tienen por qué ser usuarios de la fuerza como los Jedi, pero que la veneran de alguna manera. Por ejemplo, tenemos la secta que ya conocimos en el libro anterior, el Camino de la Mano Abierta, que ellos no utilizan la fuerza, de hecho odian a los Jedi porque la utilizan en su beneficio y eso es contraproducente para la fuerza y demás. Entonces tenemos a los sectarios del Camino de la Mano Abierta. Tenemos a los guardianes de los Whills, que realmente es como un poco la policía de Jedha, y los que guardan el templo del Cristal Kyber, o el templo del Kyber, creo que se llama, que es un templo que tiene muchísimas reliquias orientadas a la fuerza o a los Kybers. Bueno, tenemos evidentemente a los Jedi, que también forman parte de esa asamblea. Al final la asamblea es una unión de todas estas sectas para no controlar, pero coordinar un poco lo que es Jedha como ciudad santa, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco más de sectas y os cuento, porque en el cómic la verdad es que están bastante bien representadas en un momento. A ver, aquí. Tenemos, por ejemplo, la representante de la Iglesia de la Fuerza, que también tendremos uno de los personajes principales de la batalla de Jedha, del libro, del audiolibro. También es es un chaval que está en la Iglesia de la Fuerza. Que esto, si no recuerdo mal, no controlan la fuerza, solo la veneran. Después tenemos los guardianes de los Whills. Después tenemos el Camino de la Mano Abierta, que ya hemos hablado. Vale, también tenemos los hechiceros de Tund, ¿vale? Que eso realmente no aparece, o sea, no sabemos muy bien, que sí que ellos controlan la fuerza, si no recuerdo mal. Y tenemos también a los Matukai y a otros que no me acuerdo cómo se llaman porque no lo encuentro, que controlan la naturaleza. Entonces es un poco como diferentes poderes, ¿vale? O diferentes usos de la fuerza dentro de la asamblea. De hecho, el cómic comienza con unos representantes, con otra secta que se quiere presentar a la asamblea, pero que la echan porque controla el lado oscuro. Entonces en la asamblea no se permite el lado oscuro. Vale, bueno, pues eso es más o menos Jedha, ¿vale? Esa es la asamblea y eso es lo que tenemos ahora mismo en la ciudad santa, o en la ciudad sagrada de Jedha. Entonces, volvemos un poco, una vez vista la asamblea, vista las razas, las sectas, volvemos un poco a la batalla de Jedha, el audiolibro. Entonces, como digo, aquí estamos, Creighton Sun y Aida Forte están preparando esta asamblea de paz, para firmar el tratado de paz entre Erono, con Morton Santeca como mediador y con Xerox y Tintak, embajadores de Eriam y Erono. Entonces, cuando están, todo el principio de la novela pues es preparar eso, conocemos a todos los personajes, conocemos a Keth, que es este humano de la iglesia de la fuerza, que que es un chico que siempre ha querido contar historias y tener una historia que contar en el bar con sus amigos. Conocemos el Enlightenment, no sé cómo se llama en español, la verdad. El Enlightenment, que es un bar, ¿vale? Que luego aparecerá también en el cómic. Vamos conociendo un poco los estos y vamos viendo cómo el Camino de la Mano Abierta está intentando entrar en la asamblea, ¿vale? Y aquí es un poco cuando se mezclan los dos libros. En Jedha, de hecho, la asamblea está preparando lo que llama el Festival del Equilibrio, que nunca llegamos a ver. Y es el equilibrio entre todas las diferentes sectas, diciendo, mira, qué bonitos somos, que podemos hacer un festival todos juntos, sin pelearnos y sin echarnos en cara, que cada uno entendamos la fuerza de una manera. Entonces, en ese punto, el heraldo del Camino de la Mano Abierta quiere intentar que el Camino de la Mano Abierta entre dentro de la asamblea, pero se lo deniegan. Esto hace que el heraldo
salga al populacho a decir, mira, la asamblea os toma el pelo, os están engañando, no quieren que otras sectas entremos ahí, solo quieren su forma de entender la fuerza, además colaboran con los Jedi, que los Jedi son lo peor, vamos, hace un speech bastante chulo, bastante grande, que como digo, ese speech aparece, ¿qué es esto? Aparece justo tanto en el libro como en el cómic, ¿vale? Y eso empieza a caldear mucho el ambiente dentro de la ciudad de Jedha, en plan de la gente como que está muy enfadada. Aparte de eso, en la novela ocurren 2 atentados contra los embajadores tanto de Erono como de Erian. Estallan, creo que son en total 3 bombas. La primera es cuando están firmando la primera vez el tratado, que mata a Morton Santeca, o sea, acaba con la vida de Morton Santeca, y este humano que digo, Kez, se echa un poco la culpa, ¿vale? Después, por otro lado, hay otra bomba en cada uno de los apartamentos, en el de Tintak y en el de Xerox, pero los Jedis consiguen salvarles, por lo tanto, bueno, pues el ambiente la verdad es que está como muy tenso, en plan de aquí hay alguien que está intentando parar este tratado de paz, matar a los embajadores y que siga la guerra, y mientras tanto, el camino de la mano abierta, que ya diremos que son los malos, están también tratando de elevar la tensión dentro de Jedha para que haya una especie de batalla y haya una especie de guerra. Durante la batalla de Jedha, el audiolibro, no entendemos muy bien las motivaciones del camino de la mano abierta, ¿vale? Aparte de dar por saco y ir en contra de los Jedis y de la paz, ¿vale? Pero aquí se quedan un poco sin entender. Luego, cuando te lees el cómic, y por eso digo que tienen que ir juntos, entiendes mucho más las razones de el heraldo y la mano abierta. En la mano abierta también tenemos, por un lado, tenemos a la madre, ¿vale? Que ya la conocimos en el libro anterior y aquí tienen como más protagonismo. Ellos van de santurrones, de no, nosotros tenemos una casa de curación, después de las bombas son los primeros que aparecen a curar a la gente, van como que son los mega buenos, ¿vale? Pero sabemos que no lo son. Entonces la madre, pues eso, va en plan de, no, yo lo único que quiero es ayudar a los Jedis en su investigación. Se me ha olvidado decir, es verdad, que otro de los personajes que aparece aquí, otra de las Jedis, es Silandra Shaw, que es una Jedi que está en Jedha de peregrinación a esta Asamblea del Equilibrio, a este Festival del Equilibrio, y que Creighton Sun le pide que investigue las bombas, ¿vale? Entonces Silandra habla mucho con la madre para investigar, porque sospecha que algo tiene que ver el camino de la mano abierta. Y por otro lado también tenemos, en el camino de la mano abierta, tenemos a Marda Ro. Marda Ro, que es como la guía espiritual del camino de la mano abierta y que probablemente sea pues la tatarabuela de Marchon Ro o la bisabuela de Marchon Ro. Porque además, si no recuerdo mal, coinciden en raza. Marda Ro es una Evereni. Otra cosa del camino de la mano abierta que nos hace intuir que van hacia dónde va esta fase 2 de la Alta República, es que hablan del nivelador, ¿vale? Tenemos que conseguir el nivelador y tenemos que controlar al nivelador. ¿Qué es el nivelador? ¿Qué descubriremos que es el nivelador? Pues el bicho aquel que salía en la fase 1, que era capaz de matar Jedis y de confundir a los Jedis a través de la fuerza y que los convertía en polvo y demás, ¿vale? Entonces aquí es como la primera vez que conocemos o que sabemos de este nivelador. Entonces, como digo, bueno, pues la historia va avanzando, las diferentes bombas, de repente aparece Tilson Graf, que es otra familia influente, que es un poco más... Morton Santeca son familia influente buena, Tilson Graf es familia influente, pero un poco más mala, en plan de, pues eso, de trapicheos, de chantajes, de cosas de estas. Entonces, Tilson Graf se ofrece a ser el nuevo mediador para firmar el Tratado de Paz y, bueno, pues intentan otra vez firmar el Tratado de Paz. Cuando están intentando otra vez firmar el Tratado de Paz, aparece... no me acuerdo... matan al embajador Tintak y vuelve a haber otra batalla dentro de esa conferencia de paz. Entonces, la embajadora Xerox se enfada muchísimo y dice, mira, estoy hasta las pelotas de que no podamos firmar esto. Realmente la embajadora Xerox estaba trabajando con el camino de la mano abierta y
con Tilson Graf y ya se harta y dice, mira, estoy harto, este trato de paz nunca se debería haber hecho, por lo tanto vamos a atacar. Entonces, tanto las fuerzas de Erono como las fuerzas de Eriam bajan a la ciudad sagrada de Yeda y empiezan una batalla. Erono con una especie de tanques, ¿vale? De minas, y las de Eriam con unos droides que les ha dado Tilson Graf para esta batalla. Entonces empieza lo que es la propia batalla de Jedha, en la cual está muy chulo que los Jedis actúan mucho de Jedis. O sea, me gusta mucho la batalla porque es muy diferente a lo que vimos en las guerras clon. Estos Jedis sí que se preocupan en plan de, pues yo que sé, destrozan un tanque, sacan al tipo en plan de, mira, el tanque va a estallar, te saco, te salvo y luego hago estallar el tanque. Solo destrozan a los droides, intentan nunca atacar a nadie, siempre están como todo el rato intentando salvar. El sable láser lo sacan como tarde, en plan de cuando ya no hay otra opción. Entonces son como Jedis más lo que nos han vendido, que son los Jedis, y no lo que vimos en Clone Wars, un poco creo. Entonces, bueno, pues la batalla sigue durante todo intentan convencer a la embajadora Xerox, no son capaces de comunicarse con Fanto y con Siri porque hay una tormenta, ni con la República porque hay una tormenta gravísima en Jedha. Entonces, bueno, pues eso, la batalla continúa mientras Silandra sigue investigando y en este investigar se encuentra en un momento dado con la criatura que come Jedis o que convierte en polvo a Jedis. Entonces como que la siente, pero se queda ahí. O sea, encuentra 2 cadáveres hechos piedra, pero poco más. Entonces, al final, bueno, pues batallita bastante grande. Y al final, bueno, descubrimos eso, que Tilson Graf ha trabajado con ambos, con el Camino de la Mano Abierta y con la embajadora Xerox. Descubrimos que, bueno, la madre consigue huir junto con Mardar Ro. Antes de huir, mata a Tilson Graf para que no cuente a nadie que ellos estaban detrás de todo esto. Y al final, bueno, pues consiguen parar la batalla, llega la República con un montón de Jedis, eso mola un montón porque están, o sea, yo me imagino a todos los Jedis como en medio de la batalla, les empiezan a atacar y paran todos los sables, todos los blasters, ¿vale? Como que los detienen en el aire. Creighton Sand da un speech espectacular, súper chulo, muy motivador, y al final consigue parar la batalla y que las fuerzas de Eriam y Erono se detengan. Porque claro, ahí ya habían acabado con todos los droides, habían acabado con todos los tanques y ya eran personas reales. Entonces los Jedis no querían atacar ni matar a nadie. Entonces, pues bueno, al final eso, acaban resolviendo el problema, resolviendo la batalla, y por el otro lado, Silandra So, que la he dejado aquí un poco olvidada, descubre que los que estaban detrás de todos los atentados y de todas las bombas son los hermanos de la Novena Puerta, que estos sí que parece que controlan el lado oscuro, ¿vale? Y que no están dentro de la asamblea. Y estos son los que han perpetuado todos los atentados, además son como que llevan unas máscaras y se pueden convertir como en otras personas, por lo tanto, dependiendo quién te viera, pues te veías si eras de Erono veías que era una persona de Eriam, si eras de Eriam veías que era una persona de Erono, si eras alguien de la otra secta veías que era un Jedi, pueden convertir un poco, trastocar esto. Entonces, Silandra ataca, bueno, pelea con uno de estos discípulos de la Novena Puerta, acaba matándole, y en ese impasse pues acaba muriendo Keth, el protagonista uno de los protagonistas que es miembro de la Iglesia de la Fuerza. Al final, pues eso, Silandra sabe que han sido todos los de la Novena Puerta, han sido los que han perpetuado todas estas bombas, ¿vale? Los que han puesto todas estas bombas. Entonces, en este pelear con el discípulo de la Novena Puerta, de los hermanos de la Novena Puerta, este le confiesa que están contratados por Tilson Graf. Entonces, como que se cierra el círculo alrededor del Tilson Graf. Pues bueno, al final, como la madre ha matado al Tilson, pues no pueden interrogarle y detenerle. Entonces, al final se queda un poco en plan de, sabemos que han sido los de la Novena Puerta, a través de Tilson Graf, que el Tilson Graf además también es el que le dio los droides a Xerox, pero no sabemos las motivaciones de Tilson Graf, que, bueno, pues parece que están detrás de todo esto.
Entonces, más o menos la historia acaba ahí. No consiguen resolver el caso, más o menos. Resuelve la situación porque al final llega la paz a Jedha, pero no consiguen resolver el caso. Sí que se quedan con la duda de que la mano abierta estaba un poco detrás de todo esto. Y al final, pues lo que digo que me gustó mucho es que el final es Lilandra Só en el bar contando la historia de Keth, contando la historia de lo que ha hecho Keth durante toda la batalla, que ha muerto, pues contando esa historia y con la música de Star Wars de fondo, entonces está muy muy guay. Entonces, sabemos qué ha pasado en la batalla de ella, en el audiolibro, sabemos que eso. Como veis aquí, se queda un poco como investigación de misterio, ¿vale? En plan de quién está detrás de los atentados, como un poco... La verdad es que leyendo la biografía del autor, pues le pega un poco detectivesco, madre mía, detectivesco, en plan de pues Lilandra Só haciendo de detective, investigando, preguntando, viendo a ver hacia dónde va, al final detectando, uniendo todos los puntos en plan de este, convenció a este y demás. La verdad es que le pega, pero no entendemos mucho las motivaciones de la mano abierta. Es decir, la secta de la mano abierta está detrás de... estaba trabajando con Tilson Graff estaba trabajando con los de la novena puerta, Tilson Graff era el que puso las bombas, ¿sabes? Como que están todos relacionados, pero no entiendes mucho las motivaciones más allá de la parte del nivelador, que comentan un poco de conseguir el nivelador y demás. No entiendes muy bien para mí, o por lo menos yo no entiendo muy bien los motivos de la mano abierta en este audiolibro. Pero luego está el cómic. Llega el cómic y el cómic te lo explica mucho mejor, creo yo. O te da mucha más información que complementa a lo otro. En el cómic, como decía, seguimos a un Jedi que llega a Jedha para trabajar en la asamblea, seguimos un poco a la asamblea, vemos los problemas que hay causados por el heraldo, etcétera, etcétera. Y vemos una de las cosas que a mí me gustó ver, que es, en un momento dado, una de las Jedi, se quedan encerrados en el Enlightenment, en el Iluminación, creo que se llama en español, ¿vale? Vemos que están robando cosas en el templo del Kyber, ¿vale? Y que, que han robado cosas y que están intentando robar una vara. Y aquí vemos también, justo lo que os quería enseñar, que es esto, que es la caída del protector. El protector es esta estatua que vimos en Rush One, creo recordar, os la pongo por aquí, que estaba caída totalmente. Bueno, pues eso es una estatua enorme que había en Jedha, que había 4 pero solo se mantiene una, y que era como el guardián, el protector, que era cuando los Jedis gobernaban Jedha, ¿vale? Construyeron eso como diciendo, esta ciudad sagrada está protegida por los Jedi. Entonces, ¿por qué destrozan el protector? Porque los guardianes de la novena puerta, junto con la mano abierta, van hacia el protector buscando esta vara, porque esta vara, unida a otra, consigue controlar al nivelador. Es decir, consigue controlar a la criatura que es capaz de matar Jedis. Entonces, aquí en este libro te explican por qué la mano abierta estaba en Jedha, por qué la mano abierta estaba robando cosas en el templo de Kyber, por qué la mano abierta quería que hubiera disturbios en la ciudad, porque lo que querían era investigar dónde estaba esa vara, dónde guardaban los Jedi esa vara para poder controlar al nivelador. Y efectivamente al final de la novela controlan al nivelador del cómic, controlan al nivelador y consiguen matar a un Jedi con el nivelador. Eso además mola también mucho porque dentro de la estatua, ¿vale? La vara estaba dentro de la estatua, pero es que dentro de la estatua había un montón de artefactos Sith y Jedi, y uno de ellos de hecho lo utilizan para atacar a la mano abierta. Al final la mano abierta se lleva mitad de la vara, ¿vale? Y el nivelador, la mitad de la vara que controla al nivelador y al nivelador, ¿vale? Y desaparecen de la ciudad. Por lo tanto, al final del cómic, sí que los Jedi saben que la mano abierta estaba buscando esa vara, que la mano abierta tiene un bicho raro que mata Jedis, y por lo tanto, al final de la novela, de este cómic, se entiende por qué van a ir después a por ellos a su ciudad. Porque, si no recuerdo mal aquí, creo que era, decían, o aquí o en el audiolibro, decían en plan de tendremos que ir a la ciudad, al planeta de la mano abierta para entender qué leches estaban haciendo o qué planean, ¿vale? Entonces, es un poco el principio de, pues eso, el cómic mucho más, el cómic un poco
Aquí empezamos a ver el origen de los Nihil. Realmente no es el origen de los Nihil, pero al final la mano abierta, recordemos que tiene la eléctrica minada, que es la nave de March-on-Ro. Recordemos que está Marda Ro, que es como su tatarabuela. Ellos son los que empiezan a controlar el nivelador por primera vez con esta vara. Son los que tienen el nivelador, que después encontrará March-on-Ro mucho más adelante, muchos años adelante. Entonces empezamos a entender, son los malos, y los malos es a través de una secta que lo que quiere es destrozar a los Jedi porque hacen un mal uso de la fuerza, ¿vale? Es un poco la motivación, por lo menos, que hay a día de hoy, ¿vale? No sabemos si es la motivación final o no. Entonces, ya digo, las historias se complementan bien. Creo que el cómic es bastante necesario de leer a nivel de entender las motivaciones de los malos y de la mano abierta y demás. Y esto pues complementa un poco lo otro. Al final creo que o sea, es un poco rayada porque creo que se complementan los dos muy bien. O sea, yo primero me leí el audiolibro y dije, pues oye, mola, está guay, es entretenido de leer, tal, pero no entiendo muy bien qué me quieren contar de los malos. No entiendo muy bien la motivación de la mano abierta, por qué siguen montando la guerra entre Erono y Eriam. O sea, por qué siguen favoreciendo esta guerra, por qué quieren que siga habiendo guerra entre ellos. No lo entiendo muy bien. O sea, no entiendes por qué sigue queriendo que Eriam y Erono sigan en guerra. O sea, ¿qué interés tienen detrás de eso? Y no queda claro en el audiolibro. Entonces, no queda claro por qué montan los disturbios, el Heraldo monta los disturbios dentro de Jedha. No queda muy claro en el audiolibro. Eso no lo hace peor, o sea, es entretenido, pero si quieres investigar un poco más y profundizar, como que no profundiza muy bien en las motivaciones de nadie. Cosa que se sale totalmente de los Jedis que conocemos, se sale totalmente de los personajes que forman un poco la trilogía, yo creo, esta de novelas de la fase 2, pero te explica mucho más las motivaciones de los malos. Entonces, creo que es importante de leer, la verdad. O sea, recomiendo leerlo. Aunque ya te digo que hay cosas que no me han gustado, en general está bien. Y nada más, hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido un poco más. Es complicado hacer una reseña de un audiolibro, lo reconozco, es la primera vez que lo hago y es complicado el contar la historia sin olvidarte de cosas, porque además hay muchísimos personajes. Pero la verdad es que, bueno, creo que intentaré escuchar el audiolibro de Temple Runner, creo que era un audiolibro que me faltaba de la fase 1 y que no me leí en su momento porque, bueno, no soy muy fan de los audiolibros o no soy muy fan de seguirlos. Pero después de creo que me leeré. Así que nada, hasta que hemos llegado con la segunda novela de la fase 2. Ya solo nos queda Cataclismo, si no recuerdo mal, para terminar esta trilogía y esta fase 2 de la parte de adultos, como siempre. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dejadme en comentarios qué os ha parecido la novela, dejadme en comentarios si os apetece leer el audiolibro o el cómic, y qué os está pareciendo esta fase 2 de la Alta República. Hasta aquí todo. Un beso y que la fuerza os acompañe siempre.